De pronto en el libro es un tema un poquito estéril, aunque no es complejo. En Pro está muy clarito, muy bien explicado, tiene cuadros que resumen lo que nosotros vamos a ver aquí. Estos no son temas complejos, la parte de músculos eh, tal vez es importante, pero tal vez no la más importante de la anatomía que ustedes van a ver. ¿Listo? Entonces, obviamente nos vamos a centrar en lo que ya habíamos visto en los otros grupos musculares, que para el caso de miembro superior es relativamente sencillo, un poquito largo, a veces parece un poquito enredado, pero no es mayormente complejo. Entonces, ayer habíamos visto los músculos que pertenecen a la cintura pectoral o escapopectoral. Hoy vamos a ver los músculos que pertenecen al brazo y vamos a empezar con los músculos del antebrazo. Decir que en el brazo lo dividimos en dos grupos musculares, un grupo anterior que tiene dos planos, un plano superficial representado por el músculo bíceps braquial y un plano profundo representado por los músculos coracobraquial y braquial. Y un grupo posterior representado por un único músculo que es el tríceps. Condiciones generales y particulares de los músculos. Los músculos de la parte anterior son flexores del codo o del antebrazo sobre el brazo. Y el tríceps, que es el único de la parte posterior, es extensor del codo o extensor del antebrazo respecto al brazo. Bueno, dicho eso, vamos a empezar con el músculo bíceps braquial, que es el que se ensañan por hipertrofiar generalmente pues los hombres cuando van al gimnasio para aparentar un brazo voluminoso, porque es un músculo superficial, es voluminoso, es potente, tiene dos cabezas, por eso se llama bíceps, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga, ustedes conocen, se inserta acá arriba en la tuberosidad supraglenoidea y el labro glenoideo. Ustedes ya vieron miembro superior, vieron articulación en la parte ósea y de articulaciones, ya miraron que la articulación del hombro, la articulación glenohumeral, tiene un reforzamiento por un disco o, bueno, una estructura cartilaginosa que se denomina el labro articular, que amplía la cavidad glenoidea para que facilite la interacción con la cabeza del húmero. Entonces, esta cabeza larga discurre a través del surco intertubercular, que también lo denominamos corredera bicipital porque por ahí pasa dicho tendón. Hay una vaina sinovial aquí asociada, recuerden también, pues al menos a los que yo les di en miembro superior, cuando hablábamos de la articulación del hombro, hablábamos de las vainas sinoviales y las bursas y vainas sinoviales, y dentro de las vainas sinoviales hablábamos de la que rodea a la cabeza larga del bíceps, hasta que finalmente se inserta en el tubérculo supraglenoideo y el labro glenoideo en su porción superior. Su cabeza corta se inserta con un tendón en conjunto, con un tendón común con el músculo coracobraquial, que por eso se lo distingue como coracobíceps a este tendón, ¿sí? Debido a que se unen en un tendón común y se insertan en la apófisis coracoides. ¿Listo? Ahora, estas dos cabezas se dirigen hacia abajo o hacia caudal o hacia inferior, se unen en un solo vientre y dicho vientre forma un tendón único, el cual se va a insertar en la tuberosidad del radio. El músculo bíceps braquial es un músculo inervado por el nervio músculo cutáneo, rama del ramo lateral de el plexo braquial. Como nota, todos los músculos del plano anterior, tanto superficial como profundo, son inervados por el mismo nervio, por lo que para pues, ahorrarnos tiempo, no vamos a repetir este dato.
ya que todos inervan por el mismo. Ya van a ver que en antebrazo es más o menos la misma cosa. ¿Listo? Entonces, si toma punto fijo en el hombro, especialmente en la apófisis coracoides, la principal acción de el músculo bíceps será la de producir la flexión del antebrazo. Eso es cuando tenemos principalmente pues el brazo en extensión, ¿sí? Y la mano en supinación, o bueno, el miembro superior en supinación. Cuando el brazo o la extremidad superior está en pronación, tiene una acción supinadora, ¿sí? Tiene o participa en la acción supinadora del miembro superior y por ende también en la rotación. En ese caso sería una rotación lateral de la articulación glenohumeral, es decir, de esta articulación que nosotros vemos acá. Digo en ese caso porque acuérdense que la posición anatómica es con palmas hacia adelante. Entonces, sería rotación lateral al estar el miembro en pronación. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la posición anatómica, lo que realiza es una rotación medial. ¿Listo? Y si toma punto fijo en el antebrazo, es decir, en la tuberosidad del radio, y se contraen las cabezas cortas, especialmente la corta, no tanto así la larga, produce o colabora con la protrusión o propulsión de la articulación del hombro. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora hacia abajo o hacia su parte profunda. Aquí vemos los otros dos músculos que corresponden a la parte anterior del antebrazo. Superiormente tenemos al músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial es un músculo acintado, aplanado, ligeramente delgado, de una sola cabeza, un solo vientre, que presenta una inserción superior junto en un tendón conjunto con la cabeza corta del bíceps en el acromion de la escápula. Se dirige inferiormente o caudalmente y se inserta en la porción medial y ligeramente anterior y también parte de la porción posterior de el cuerpo o la diáfisis humeral para finalmente terminarse insertando en su porción inferior, como ustedes lo miran aquí, eh, por encima de la inserción del músculo braquial. Es un músculo que, como ustedes se dan cuenta, por su disposición no tiene relación con la articulación del codo, es decir, su contracción no produce la flexión del codo, pero lo que sí produce o en lo que sí contribuye o su principal acción es la de la flexión del brazo, que yo puedo entender la flexión del brazo como la elevación del brazo. Es decir, si tengo una persona en posición anatómica, con el brazo completamente en extensión, él va ascendiendo. El músculo que principalmente colabora o participa en esta acción son dos. El músculo coracobraquial permitiendo que su contracción, tomando punto fijo acá en la escápula, eleve el brazo y el tríceps manteniéndolo extendido, ¿sí? Para que funcione como contragravedad. Que se puede hacer también, ojo, estoy hablando con la elevación completa del antebrazo, que yo puedo elevar el brazo, perdón, no el antebrazo, sino el brazo, que yo puedo elevar el brazo teniéndolo en flexión, por supuesto, también se puede, y en ese caso estarían participando el bíceps y el braquial y el coracobraquial. Luego tenemos nosotros el músculo braquial. Es un músculo ancho, potente y poderoso que ocupa toda la cara anterior, anteromedial y anterolateral. Recuerden que el húmero tiene una disposición de forma de prisma triangular con un borde anterior, una cara anteromedial, una cara, perdón, anterolateral, anteromedial y una cara posterior.
el músculo braquial se inserta por debajo de la inserción del músculo deltoides, de la tuberosidad o B deltoidea, por debajo y al lado de ella, y ocupa el borde anterior, la cara anteromedial, anterolateral y anteromedial. Su inserción inferior es en la tuberosidad de la ulna o cúbito. Y su principal función es la flexión del antebrazo respecto al húmero, ¿sí? Es el principal músculo que se encarga de la flexión y tiene una acción flexora más potente que la del bíceps. Curiosamente, uno pensaría que el bíceps, siendo un músculo de dos cabezas, más superficial y el que principalmente se entrena con las mancuernas haciendo flexión en contrapeso, es el principal músculo encargado de la flexión del antebrazo. Si bien, obviamente, su participación es supremamente importante, la acción principal o más potente se realiza por el músculo braquial. Déjenme un ratico que parece que alguien no ha entrado a la sala. Listo. Ya está. Bueno. Entonces, retomando. Este también tiene una acción ligeramente contraria a lo que hacía el bíceps, en el sentido de que el bíceps tenía una acción supinadora, este tiene una ligera acción pronadora. Aunque, ojo, no es su principal función. Tienen una ligera contribución en esos movimientos articulares. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, miren, acá está la cabeza larga del bíceps. Acá nos quitaron toda la cabeza corta, toda la cabeza larga, solamente nos dejaron el tendón. Nos muestran el músculo coracobraquial y el músculo braquial. Ya conocen ustedes en acá sus puntos de inserción. Nos quedaría el grupo posterior. ¿Alguien más quiere entrar? Nos quedaría el grupo posterior que, como les dije, está representado por un único músculo que es el tríceps braquial. ¿Listo? Esta imagen ya la habíamos visto ayer, decíamos, acá está el trapecio, está el deltoides y acá atrás encontramos el tríceps braquial. Vamos a ver una mejor imagen del tríceps. Aquí está la mejor imagen del tríceps. Bueno, particularidades del tríceps. Está inervado por el nervio radial. Su principal función es la extensión del antebrazo. Presenta 3 cabezas. Y, dato para los que les gusta la musculación y estas cosas, es el músculo más voluminoso del brazo. Por ende, generalmente, si quieren pues tener brazos grandes, más que concentrarse en el bíceps, deberían concentrarse en el tríceps, que es un músculo de por sí que es más grande y al producir hipertrofia, pues da una impresión de que el brazo es más grande. Tiene 3 cabezas, una cabeza larga, una cabeza medial y una cabeza lateral. Vamos a identificarlas. Aquí tenemos la cabeza larga. Aquí tenemos la cabeza medial y aquí tenemos la cabeza lateral. La cabeza larga del tríceps se inserta acá arriba. ¿Sí? Aquí ustedes no están viendo la inserción porque está tapada por los músculos infraespinoso redondo menor, principalmente infraespinoso y redondo menor. Y miren que el redondo mayor pasa por delante, no por detrás, sino por delante de la cabeza larga del tríceps. Recuerden, por lo que habíamos visto en miembro superior, en la parte ósea, se inserta en el tubérculo infraglenoideo. ¿Listo? Esa cabeza baja de forma caudal y lateral, uniéndose a las otras cabezas. La cabeza medial, que es la más profunda y la de inserción más baja, que se inserta por debajo del surco del nervio radial. Y la cabeza lateral, que es la de la inserción humeral más alta, ojo, humeral porque la cabeza
larga, no se inserta en el húmero, sino en la escápula, por encima del surco del nervio radial. Las cabezas se unen en un solo tendón, tendón que va a insertarse en la apófisis, en el acromion, perdón, de el cúbito o ulna. Viéndolo así, evidentemente, su principal función es la de la extensión. ¿Cómo se produce la extensión del antebrazo? Sencillo. Tomando punto fijo en sus inserciones superiores y contrayendo los vientres musculares, el olecranon se dirige de forma posterior hacia la cavidad olecraniana y produce la extensión del antebrazo respecto al brazo. Muy bien. Dicho eso, miren, en 15 minutos hemos hablado de los músculos del brazo. Vamos ahora con los músculos del antebrazo. Vamos a ver si acá les daban algunas particularidades antes de pasar a los músculos del brazo. Esperen un momento. Vamos a ver si les daban alguna pista a este librito. O algo relevante que tengan que decir. Sí. Doctor, qué pena, yo tengo una pregunta. Pregunte. Disculpe, no es acerca de la clase, sino que a mí no me aparece ninguna de las notas con usted, doctor. Me dejas un mensajito ahora y yo reviso. Igual yo estoy colgado en lo de la calificación de los exámenes. O sea, por esa parte no te vayas a preocupar. Sino que estaba revisando y a mí me aparece como intento no permitido y así como no intentado, pero yo sí lo intenté. Incluso solo tenía la única primera nota de un parcial abierto, creo que era el de miembro superior que nos hizo. Solo tenía esa nota. Bueno. Me dejas tu nombre y tu código en un mensajito al WhatsApp y yo reviso eso. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Bueno, acá se los están mostrando uno por uno. Miren el deltoides. Ya habíamos hablado del deltoides ayer. No creo que haya mucho por hablar. Supraespinoso, infraespinoso. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y acá abajo debería venir el redondo mayor. Aquí le están mostrando el manguito de los rotadores. Subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El subescapular que produce rotación medial, el supraespinoso que produce rotación lateral junto con el infraespinoso y el redondo menor. El principal rotador lateral es el infraespinoso y el supraespinoso y el redondo menor le colaboran. El supraespinoso y el infraespinoso producen abducción de el brazo respecto al cuerpo. El redondo menor casi que no contribuye con la abducción, ligeramente con la aducción, y el redondo mayor es un músculo aductor y rotador medial, como para recordar lo que habíamos visto ayer. Viéndolo en estas imágenes, acá ven ustedes el pectoral mayor con sus tres porciones, superior o clavicular, media o esternal o esternocostal, inferior o costo abdominal o costal. Abdominal le llaman acá, que se dirigen en un solo tendón, que se insertan en la cresta del tubérculo mayor y que ya habíamos dicho la principal función del músculo pectoral mayor es la aducción del brazo, o sea, pese a lo que uno pueda creer, y contribuye también con la flexión del brazo. Por eso se puede trabajar con las flexiones. Luego, debajo de él, pues teníamos el pectoral menor, miren, pectoral mayor, principal función, aducción. Y participa en la flexión y asiste en la respiración. También lo hablamos ayer, que colabora con la inspiración porque al tomar punto fijo en el húmero eleva las costillas y puede ser un músculo accesorio de la respiración. Acá arriba nos están mostrando, miren, el córaco braquial, inserción superior en la apófisis coracoides, inserción inferior en la diáfisis, en la porción medial ligeramente anterior y ligeramente posterior
del húmero y su principal acción es la elevación del brazo, de la extremidad superior. Acá nos dicen coracobraquial, flexión, aducción, rotación interna. Ojo, cuando hablan de flexión es lo que yo les digo. No es flexión del antebrazo, sino flexión de todo el brazo, es decir, es la flexión de la articulación glenohumeral, que podríamos denominarla también como elevación del brazo o de la extremidad superior. Evidentemente sí, realiza una rotación interna o medial y contribuye en la aducción. Acá miramos el pectoral menor, que está por debajo del pectoral mayor, y el músculo subclavio. El músculo subclavio nosotros habíamos dicho que tiene una escasa función motora, que tomando punto fijo en la clavícula puede elevar la primera costilla y convertirse así en un músculo accesorio de la respiración en la inspiración. El músculo pectoral menor, que tiene un punto de inserción en la apófisis coracoides superior y la inferior en tercera, cuarta y quinta costilla, que tomando punto fijo en la porción superior eleva las costillas, ¿sí?, participando en los procesos de inspiración durante la respiración, y que tomando punto fijo en las costillas produce protrusión del hombro o anteropulsión. Aquí ven ustedes el pectoral menor. Lleva la escápula hacia abajo, haciendo que el ángulo inferior se mueva en dirección posteromedial, rota la cavidad glenoide hacia abajo y asiste en la respiración, que es lo que habíamos dicho. El serrato anterior, que tiene una función respiratoria también en la aducción del brazo, como lo habíamos dicho ayer. Porción superior, baja el brazo levantado. La porción intermedia, aleja la escápula o estabiliza los músculos de la escápula, que también lo habíamos dicho ayer. Y la porción inferior rota la escápula en dirección lateral, que es lo que también habíamos hablado el día de ayer. Trapecio, pues que no nos corresponde en este momento porque nosotros lo vimos en dorso. Romboideo menor, romboideo mayor y angular del omóplato o elevador de la escápula, que son músculos también que pertenecen al dorso, que también ya se los ha visto y se los ha evaluado. Dorsal ancho, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar del dorsal ancho. El dorsal ancho es un músculo del dorso, sin duda, es un músculo del dorso. Pero vamos a hablar un pequeño detalle respecto a lo del miembro superior. Recuerden que el dorsal ancho tiene una inserción en el miembro superior, en el surco intertubercular, ¿sí?, en la porción más interna de la cresta del tubérculo menor. Sí, porque acuérdense de la mnemotecnia del un ancho entre dos mayores, que son redondo mayor, que se inserta en la mera cresta del tubérculo menor, en la cresta del tubérculo mayor el pectoral mayor, y juntico al redondo mayor el dorsal ancho, en el borde interno de la cresta del tubérculo menor del húmero. Eso significa que este músculo tiene una función aductora. Mírenlo acá, dorsal ancho, aducción. O evidentemente, rotación interna, aducción. Cuando hablan aquí de extensión o extensión respiración, es porque cuando toma punto fijo acá en el húmero, le llaman el músculo de la tos, porque su contracción del volumen más grande de la masa muscular produce una contracción en la parte posterior del tórax y del abdomen, aumentando la presión intraabdominal e intratorácica, secundario al reflejo de la tos, pues intentando así producir la expectoración, pues que es el fin último de la tos. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Acá lo ven ustedes al dorsal ancho. Insertándose acá al ladito. Viene acá dorsal ancho y viene acá redondo mayor. Como yo les había dicho. Viene más medial el redondo mayor. Y miren, en toda la porción más lateral, justo al lado de donde se inserta el redondo mayor, se inserta el dorsal ancho. ¿Sí? En la porción más lateral de la cresta intertubercular, justo en el surco intertubercular. Y acá en la cresta del tubérculo mayor va a venir el pectoral mayor. Acá ustedes ven el bíceps, que ya hablamos de él.
El braquial, que ya hablamos de él, miren, función del bíceps braquial. Flexión, obviamente, miren lo que yo les dije, tiene acción supinadora y de rotación interna. El braquial, su principal función es flexión, flexión. Tiene, aunque no lo diga aquí, tiene una ligera función pronadora. Bueno. El tríceps braquial, miren acá la cabeza larga, habiendo quitado la cabeza lateral y la cabeza medial, habiendo dejado solo sus tendones y quitado los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor, miramos su inserción en el tubérculo infraglenoideo en la escápula u omóplato. Acá miran ustedes los otros dos cabezas, la cabeza medial insertándose por debajo del surco radial y la cabeza larga insertándose por encima, todos uniéndose en un solo tendón e insertándose en el acromio. Principal función del tríceps, pues obviamente la extensión. Muy bien, ahora sí pasemos al antebrazo para terminar la clase de hoy. Bueno, vamos a verlo, hoy vamos a ver la parte más sencillita de antebrazo. ¿Cómo dividimos los músculos del antebrazo para su estudio? Los dividimos en dos grupos. Un grupo anterior, que también se lo conoce como el grupo de los flexores, y un grupo posterior, que se lo conoce como el grupo de los extensores, o dos compartimentos. Si ustedes leen la anatomía de Pro o la anatomía de Rubier, les va a decir compartimentos. ¿Listo? ¿Cuál es el límite de esos dos compartimentos? Muy sencillo. El límite de esos compartimentos es la membrana interósea y el hueso ulna o el hueso radio, como ustedes lo quieran ver. Entre la membrana interósea y el hueso cúbito o ulna está el compartimento anterior. Entre la membrana interósea y el hueso radio está el compartimento posterior. El compartimento anterior, que es el que ustedes miran aquí, ¿sí? Todo hasta aquí. Este músculo ya no. El brachiorradial ya pertenece al compartimento posterior. Hasta aquí, miren, hasta aquí. Hasta aquí. Todos estos músculos de aquí representan el compartimento anterior. Lo dividimos para su estudio en 4 planos. Un plano superficial, un plano, ¿cómo le denominan al segundo? Bueno, primero, segundo, tercer y cuarto plano, porque realmente no hay otra forma de dividirlo. Voy a nombrarle los músculos de cada plano, identificar los músculos de cada plano y luego los vemos uno por uno y les voy refiriendo sus particularidades. Entonces, primer plano. Está compuesto por 4 músculos que los vemos en esta imagen. De lateral a medial son pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, entre paréntesis apuntan ustedes músculo inconstante, pero que se presenta en el 85% de la gente. O sea, lo más probable es que todos lo tengamos. Solamente un 15% de la población no lo tiene. Y flexor cubital del carpo. Esto toca aprendérselo de memoria, no hay otra. 4 músculos, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Truco para aprendérselos. Hay dos, todos son flexores, ¿sí? El primero es un pronador, hay 2 flexores. Si uno es radial, otro es ulnar. Y el único que deberían como memorizarse es el que es inconstante, que es el palmar largo. Particularidades de estos músculos. Todos los que vamos a ver aquí en el compartimento anterior están inervados por el nervio mediano. Vamos a ver un pequeñísimo detalle de uno de los músculos más profundos, que es el flexor profundo de los dedos, se los voy mencionando, que tiene inervación también por el nervio ulnar.
¿Listo? Que es como el único que aparte de estar inervado por el nervio mediano, está inervado también por el nervio ulnar. Vamos a hablar de ese detalle más adelante. Entonces, primer plano, 4 músculos, pronador redondo. ¿Alguien quiere entrar? Deme un ratico. Primer músculo, pronador redondo, primer plano, 4 músculos, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital o ulnar del carpo. El segundo plano está conformado por un solo músculo, que es el músculo flexor superficial de los dedos, que ustedes lo miran aquí. Aquí lo que hicieron fue dejarme el pronador redondo, levantarme los otros 3 músculos y mostrarme el flexor superficial de los dedos. Si yo levanto el flexor superficial de los dedos, encuentro el tercer plano, que está representado por 2 músculos. El flexor profundo de los dedos, medial, y el flexor largo del pulgar. Vamos a ir viendo esto con su detalle, que no es una cosa del otro mundo, van a ver que esto no es difícil. Y finalmente el último plano, que está formado por el pronador cuadrado, que creo que aquí no me lo están mostrando en esta imagen de este atlas. Miren que acá en las inserciones sí me lo hablan. Bueno, pronador cuadrado. Me lo están dejando acá. Miren que está debajo de estos 2 músculos. Pronador cuadrado. Volvamos a los detalles. Vamos a hablar los detalles de una forma simple y práctica. Entonces, origen de estos músculos. Norma general. Todos los músculos se originan en el epicóndilo medial del húmero. Es el punto común de origen de estos músculos. Los músculos flexores de la mano y de la muñeca y de los dedos se originan en el epicóndilo medial. Miren qué dice, cabeza común de los flexores. Los flexores se originan allá. Hablemos del primer músculo, don pronador redondo. Pronador redondo tiene 2 cabezas, aunque aquí no me las esté señalando. Tiene una cabeza humeral que se inserta en el epicóndilo medial del húmero y una cabeza cubital que se inserta en la apófisis coronoides. Las 2 cabezas se unen en un solo vientre y el vientre desciende en un tendón que se inserta en el radio. ¿Listo? Vamos a ver esta imagen acá que les habla de las inserciones. El músculo pronador redondo se termina insertando acá en el borde lateral de la diáfisis del radio. ¿Cuál será su acción? Pues como el nombre lo indica, pronar el antebrazo. ¿Listo? A ver, ¿alguien más quiere entrar? Listo. Entonces, primer músculo resuelto. Segundo músculo. El segundo músculo es el flexor radial del carpo. El flexor radial del carpo, como todos los músculos, se origina en el epicóndilo medial, se dirige inferiormente en una sola cabeza, se inserta en la parte, ¿cómo decirlo? No se inserta directamente en el radio, sino en la saponeurosis de la capa que queda entre el plano superficial, que es el primer plano, y el segundo plano. ¿Listo? Se dirige inferiormente, mírenlo, hace un tendón y se inserta en la base del segundo metacarpiano. A veces puede ir hasta el tercer metacarpiano, pero nos vamos a quedar con eso. Epicóndilo medial, la fascia antebraquial, no se inserta directamente en el radio, ojo, sino en la fascia antebraquial, o sea, la fascia que está entre los músculos del plano superficial o primer plano y los músculos o el músculo del segundo plano, que es el superficial de los dedos. Y se dirige inferiormente y se inserta en la base del segundo metacarpiano. ¿Cuál es la función del músculo flexor radial del carpo? Tensar la palma, la fascia de la palma, y producir la flexión de la muñeca sobre el antebrazo. Inervación, ya lo dije.
todos estos músculos por el nervio mediano. Palmar largo, que es el músculo inconstante, se origina en el epicóndilo medial, se dirige inferiormente, insertándose también en la fascia antebraquial, formando un tendón e insertándose acá en la aponeurosis palmar. Creo que hay una imagen más bonita, acá abajo, creo, espérenme. Había una imagen que estaba bonita, no me acuerdo si es en este atlas o es en el Nether. Vamos a ver el Nether. Bueno, acá están individuales. Mírenlos acá los otros, ¿no? Acá falta el pronador redondo, está el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. Y miren cómo el palmar viene y se inserta aquí en la membrana, en la aponeurosis palmar, perdón. Acá hay una imagen donde se ve la aponeurosis palmar. Aquí, mírenlos, aquí se ve mejor. Mírenle la aponeurosis palmar. Aquí se nota que va por toda la mitad. El que va por toda la mitad es el flexor, el palmar largo, mírenlo. Viene por toda la mitad y se inserta en la aponeurosis palmar. Su función, pues, es realizar la flexión de la mano sobre el antebrazo y tensar la aponeurosis palmar. Recuerdan que yo les había dicho que en la anatomía de superficie, solo por aprovechar esta imagen, cuando uno contrae los músculos, ve dos grandes grupos tendinosos hacia los lados y un surco intermedio, y que ese surco representa el nervio mediano. Recuerden esa pregunta porque eso es, recuerden esa información porque eso es pregunta fija. Bueno, finalmente nos queda el flexor cubital del carpo, que el flexor cubital del carpo también tiene dos cabezas, una cabeza humeral y una cabeza cubital. La cabeza humeral, origen en el epicóndilo medial, la cabeza cubital insertándose en la apófisis coronoides y también en el olecranon, se dirige inferiormente, mírenlo aquí, y termina insertándose en la base del quinto y la base del cuarto metacarpianos. ¿Listo? Su función, pues, va a ser la flexión de la mano sobre el antebrazo y también tiene función de la aducción de la mano. Aquí recuerden, flexor radial del carpo también tiene función en la abducción de la mano, obviamente, por la disposición que tiene, y el cubital del carpo en la aducción de la mano. Bueno, vamos un poquito de carrera que se nos va a acabar el tiempo, perdón si voy un poquito rápido, igual en la próxima clase lo complementamos. Vamos al segundo plano, que es este único músculo, que es el flexor superficial de los dedos. El flexor superficial de los dedos presenta dos cabezas, una cabeza húmero-cubital, mírenla acá, húmero-cubital, y otra cabeza, mírenla acá, que es la cabeza radial. Se unen, forman varios tendones, de hecho forman 4 tendones, y cada tendón va a ir a un dedo, excepto el primer dedo, porque el primer dedo tiene su propio músculo. Entonces, presenta dos cabezas, una cabeza húmero-cubital, la cabeza húmero-cubital o húmero-ulnar se inserta o se origina en el epicóndilo medial, que es la cabeza común de los flexores, y la apófisis coronoide, semejante a lo que hemos dicho con los otros músculos. ¿Listo? La cabeza radial es como ustedes lo ven, el borde anterior del radio. Se dirige inferiormente y forma un tendón para cada uno de los dedos. Detalle aquí. ¿Hasta dónde va a ir el músculo flexor superficial de los dedos?
va a ir hasta los bordes laterales de las falanges medias del segundo al quinto dedo. Ojo, no va hasta aquí parece que fuera hasta la falange distal. No, va solamente hasta la falange media, Mire que aquí les da el detalle. Tendón del flexor superficial de los dedos, mientras que acá en las falanges distales es del flexor profundo de los dedos. Ojo, este es pequeño detalle pero importante. Flexor superficial de los dedos va hasta la falange media. ¿Cuál será su acción? Contraer o flexionar la falange media sobre la falange proximal. ¿Sí? Contraer la falange media sobre la falange proximal. Esa es la acción directa, ¿vale? Tiene una acción indirecta que es la flexión de la falange proximal, ¿sí? O sea, la falange proximal sobre la mano. Entonces, acción principal, flexión de la falange media sobre la falange proximal. Acción secundaria, flexión de la falange proximal sobre la palma de la mano. Tercer plano, representado por dos músculos, flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Detalle entonces del flexor profundo de los dedos, inervado principalmente por el nervio mediano, para el segundo, tercer dedo y parte del cuarto dedo. Para la otra parte del cuarto dedo y del quinto dedo, inervado por el nervio ulnar. ¿Listo? Presenta una sola cabeza, se origina en el origen de los músculos esta diferencia de los otros músculos no se origina acá en el epicóndilo medial, eso es lo que representa la imagen, por eso nos lo dejan libre el epicóndilo medial. Este sí se origina acá, directamente en la epífisis superior del hueso cúbito o ulna. Desciende, forma 4 tendones para el primero, segundo, tercer y cuarto dedos, y este sí va hasta la falange distal. Acción primaria del mismo es la flexión de la falange distal sobre la falange media.